bienvenida a Sevilla, bienvenida a la ciudad en la que te concedieron el premio Fernando Lara en 2021. Sí. Siempre unida ya además a mi recuerdo. Yo estaba siempre. Esa noche. Estaba esa noche y la lástima que fue en pleno COVID y fue un poco muy frío, demasiado frío, pero bueno, en fin, estuvo bien, me gustó. Estuvo bonito. Bueno, regresas a esta ciudad con tu quinta novela, La última princesa, un thriller que promete una lectura llena de intriga, suspense, combina misterios, rituales ancestrales, leyendas. En tu novela es fácil encontrar ese toque de fantasía, de espíritu y mitología. ¿Se podría decir que se constituye el sello tuyo personal? Sí, totalmente. Además, yo creo que en mis otras novelas también está muy presente, que es algo que forma parte por completo de mis historias, ¿no? Yo creo que en esta novela hablamos de rituales antiguos, rituales sangrientos, pero yo creo que de alguna forma las leyendas, el folclore o los cuentos de hadas siempre está como muy presente en mis novelas y por supuesto quería que en esta también estuviera muy presente. Sí que lo está. Bueno, en esta el lector va a encontrar una trama muy negra a raíz del hallazgo de un cadáver, se va a iniciar una investigación. Tú recalcas, eso lo dices al final, que es una novela de ficción, pero sí es verdad que tiene una vinculación con un hecho real, además es algo que ya ocurrió en la novela que cuando hablaste del naufragio Enea. Sí. ¿Por qué te fijas en la central nuclear de Lemoniz? Aquí hay dos respuestas. Yo creo que primero la realidad de alguna forma nos nutre por completo, ¿no? De las historias, de alguna forma las mejores historias creo que salen también de hechos reales o de una parte pequeña de la realidad. Creo que de ahí salen buenas historias. Por otro lado, de la central nuclear de Lemoniz, es verdad que es un paisaje increíblemente potente porque de alguna manera tú te encuentras en ese bosque frondoso, verde, antiguo, te encuentras ese mar y de repente en mitad de la nada aparece nada más y nada menos que una central nuclear abandonada además y una plataforma en alta mar. Entonces son unos paisajes tan potentes, un choque tan enorme entre las dos cosas que era un escenario impresionante para ambientar un thriller, para ambientar una novela policíaca. Pero tú sueles buscar hechos reales sorprendentes, sucesos que la gente no conoce habitualmente para a partir de ahí desarrollar una trama o no es lo habitual. Para mí lo principal cuando escribo siempre son los personajes. Siempre es de alguna forma el susurro de los personajes lo primero que me llega de una historia, pero es cierto. Es verdad que los hechos reales de alguna forma son como ese desencadenante, ¿no? Cuando hablamos de algo poco conocido o muy conocido como es la central nuclear de Lemoniz y todo lo que sucedió alrededor, es verdad que es un contexto tan fuerte, tan potente que de alguna forma me pedía una novela, realmente. Bueno, encuadras la trama en 1992 en un contexto temporal político-social en el que ETA seguía muy en activo. Fue un año en el que se cometieron asesinatos, había ahí tímidamente unas negociaciones para ver si podían entregar las armas. ¿Cómo ha sido integrar la banda terrorista en esta trama? Claro, cuando suceden los hechos de la novela, yo era una niña, era muy pequeña. Entonces, cuando te sientas a escribir una novela ambientada en 1992 en Euskadi o en España, de la misma manera en la que no puedes obviar el contexto de los Juegos Olímpicos de Barcelona o de la Exposición Universal de Sevilla, que también aparece en la novela, yo creo que tampoco hubiera sido honesto obviar el contexto político o el contexto social que rodeaba a Euskadi en ese momento. Entonces, de alguna manera para mí era algo natural, o sea, para mí era algo que no podía obviarse. Cuando te sientas a escribir una novela en esa época, en ese lugar, sabes que tarde o temprano vas a tener que mencionar, aunque sea ETA, ¿no? Entonces para mí fue algo lógico y una manera de simplemente relatar, ¿no? ese momento y esa realidad. Y a mí me atraía mucho 1992, que es como ese año, casi como ese año mágico en el que España empieza como a mirar al futuro. Yo lo recuerdo además porque fue casi como de mis primeros recuerdos colectivos, esto ser muy pequeñita y estar viendo en la tele la inauguración de las Olimpiadas de Barcelona, la Exposición Universal, y hacía tiempo que tenía ganas de escribir una novela ambientada en un pasado, pero un pasado mucho más cercano que mis otras historias. Sí, que las anteriores, claro. Exactamente. Por otro lado, la mitología vasca también tiene mucha presencia en la novela. ¿Hasta qué punto será importante en la trama? Sí, la mitología vasca y, bueno, sí, vasca y te diría un poco toda la zona norte, también un poco con esa misteriosa princesa del título.
hay un momento en la historia en el que se descubre una tumba celta y una excavación arqueológica, entonces esa princesa y las leyendas que rodean a esa princesa o que rodean un poco a los rituales relacionados con eso, pues también va a tener un peso muy importante en la trama. Y es cierto que son elementos que a mí me gusta mucho añadir en mis historias porque creo que enriquecen mucho una novela. Realmente creo que enriquecen mucho una historia de misterio o un thriller o incluso una historia, aunque no sea puro thriller, puro novela negra. Creo que son elementos que enriquecen muchísimo la trama y los personajes y de alguna forma a todos nos encantan las historias, ¿no? Entonces es verdad que es como la intrahistoria. Sí. La verdad es que sí, que además se aprende mucho de una cultura, ¿no? A través de sus leyendas y de sus historias. Se aprende mucho. Me encanta. Bueno, la encargada de llevar la rienda de la investigación criminal es Nora Cortázar, jefa del Departamento de Ciencias del Comportamiento en la Interpol. Es un personaje en el que se da cierta paradoja porque ella pertenece, como decirlo de una manera, al lado de los buenos, pero es hija del mal. Su padre fue un asesino en serie. Sí, es verdad que yo creo que uno de los temas que sobrevuela la novela es: ¿pueden los pecados traspasar del padre a los hijos? O del padre a la hija, en este caso. Creo que es uno de los temas que vuela sobre la novela. Efectivamente, el padre de Nora es un asesino famoso y de alguna forma eso proyecta una sombra sobre ella y sobre el resto de sus hermanos. No creo que sea lo único que la define, pero desde luego ese empuje que ella tiene, esa necesidad de perseguir a los monstruos, de perseguir a los asesinos en serie, hombres como su padre, es desde luego algo que a ella le empuja y que es algo que la impulsa por completo. O sea, un poco como para devolver a la sociedad en formato de bien lo que su padre hizo en mal. No sé si tanto como para devolver a la sociedad, pero yo creo que ella siente que de alguna manera tiene que luchar contra ese mal que ella sospecha, igual que lo sospechan sus otros hermanos, que de alguna forma habita dentro de ella. Entonces creo que cada uno de sus 3 hermanos tiene una lucha diferente consigo mismo para hacer frente a ese mal que sospechan que se ha traspasado en cierto modo a ellos. Sí, vale. Dices, por ejemplo, que Nora es una investigadora brillante. Dice que no solamente la característica, que una de sus características es el hecho de que ella sea, luchar contra los monstruos, sino digamos que también tiene unas cualidades específicas que la hacen especialmente, brillante. Sí, es verdad. Nora tiene Asperger, es Asperger de alto funcionamiento. Eso hace que ella sea obsesiva, hace que sea capaz casi de ser la única que puede ver unas pistas, pequeñas cosas que el resto casi que nos podría pasar un poco desapercibidos. También hace que sea creativa, imaginativa, pero al mismo tiempo hace que sus relaciones personales, sus relaciones más cercanas sean complicadas para ella, que de alguna manera toda esa facilidad que ella tiene para perseguir a esos asesinos en serie, a esos monstruos, se le complica muchísimo cuando se trata de leer o de poder comprender lo que sienten o lo que piensan las personas más cercanas, ¿no? Y que ella más aprecia. Entonces es verdad que me atraía mucho esas dos partes de Nora, ¿no? Cómo consigues encajar una persona completa cuando por un lado es experta metiéndose debajo de la piel de otras personas, de personas terribles, y al mismo tiempo no puede comprender a las personas que ella más aprecia. Entonces es verdad que me apetecía muchísimo como escribir un personaje así. Volver a su pueblo natal la convierte en un personaje un tanto vulnerable, porque digamos que los fantasmas del pasado regresan, ella huyó de ese lugar. Vamos a ver, el lector puede apreciar esa evolución del personaje, va a encontrar una Nora distinta a la que después nos encontraremos al final de la novela. Sí, totalmente. Además eso es una constante en mis historias, ¿eh? Me encantan los personajes complicados, con claroscuros, y luego me encanta eso, ¿no? Que al final del viaje el lector diga, bueno, realmente este personaje es muy diferente del que conocí en las primeras páginas. Sí. Ajá. Oye, Alain, te advierto que en tus novelas los personajes femeninos predominan y son muy potentes, en eje central de tus novelas. Las dos hermanas en el bosque sabe tu nombre, Gloria en las islas de la tierra, Nora en este caso. ¿Eso es casual o hay una intención? Siempre me hacen esa preguntas de ese estilo, y siempre me dicen, pues tus personajes femeninos son personajes muy fuertes, muy especiales, y yo lo pienso y digo, como las mujeres a mi alrededor o las mujeres que conozco, realmente no es una particularidad única de los personajes literarios, es simplemente una particularidad de las personas, ese sobreponerse o ese de alguna forma empujar tu vida incluso en circunstancias terribles a veces. Pero sí que es verdad que hay muchos personajes femeninos en tus novelas. Son muchos personajes femeninos, sí, y casi siempre además
lo pienso y casi siempre son protagonistas femeninas. Claro. Es verdad que los personajes masculinos también aparecen y también tienen, por supuesto, su importancia y sus claroscuros, pero es verdad que casi siempre escribo protagonistas femeninas, sí. Pues precisamente de esos personajes masculinos te quería preguntar ahora, de los hermanos de Nora, de Bernat y de Oliver. ¿Cómo es la relación con ellos? En fin, ¿cómo son estos personajes? Es complicado porque cuando Nora cuando Nora se marcha de Lemoniz, siendo poco más que adolescente, la sombra de lo que ha hecho su padre, cuando se descubre la verdad, lo podemos contar porque no estamos desvelando nada, cuando se descubre que su padre es un famoso asesino, eso arroja una sombra para siempre sobre ella y sobre el resto de su familia, y eso incluye a sus 2 hermanos. Entonces es verdad que a ellos les une una relación muy dolorosa. Ellos tejen una relación familiar compleja, dolorosa y llena de secretos. Entonces cuando Nora vuelve y se reencuentra con ellos, han pasado 15 años casi, entonces es verdad que ella piensa que son todas personas diferentes, pero de alguna manera las personas que eran en el pasado todavía no han llegado a despedirse, ¿no? Entonces es verdad que creo que es una historia que nos habla también del pasado, de nuestro pasado y de las personas que solíamos ser, ¿no? Yo creo que pues está un poco representado en esos 2 hermanos de Nora y en esa relación tan complicada, porque además son muy, muy diferentes entre sí los 2 hermanos. Y está un poco reflejada en esa familia que pues ellos han sufrido y han provocado sin querer también sufrimiento a otras personas. A la hora de construir los personajes que son potentes, como hemos dicho antes, y los defines muy bien, ¿qué es esencial para ti? O sea, ¿cuáles son las cualidades que tienen que tener esos personajes? Para mí, además, cuando hablamos de una novela de misterio, los secretos. Los secretos de los personajes es para mí lo que les va a determinar, porque una vez que conoces sus secretos, sabes qué es lo que quieren ocultar, sabes cuándo están mintiendo. Entonces es verdad que los secretos, saber qué mentira le están contando a todo el mundo, es una de las cosas que más te ayuda a la hora de, o al menos a mí, que más te ayuda a la hora de crear personajes. Entonces es verdad que me gusta mucho. Personajes que esconden la verdad, ¿no? Personajes que piensas que van a resultar de una manera y sin embargo hacen justo lo contrario, que a veces también como autora un poco te puede chocar eso, porque aunque tú tengas planeado algo para un personaje determinado, dentro de ciertos límites siempre hay una parte de sorpresa cuando estás escribiendo a un personaje que va cobrando como importancia a lo largo de la trama. Los escenarios, me gusta mucho, por ejemplo, en tu novela la personalidad que les das a las casas, a las fincas, a las mansiones. Son casi personajes más. Sí. Además son espacios que también guardan sus propios secretos. Claro, pero es que a mí me gusta mucho que en las historias que no sea únicamente como el lugar en el que suceden las cosas. A mí me gusta que en las historias, los escenarios, las casas, los lugares sean casi un personaje más. Y cuando hablamos de un escenario tan potente como es una central nuclear abandonada o como son los bosques de la zona, pues es verdad que es un escenario casi que ya te construye la mitad de la novela, ¿no? La mitad de la historia. Entonces es cierto que sentía que tenía que darle la importancia casi telúrica que tienen todos esos lugares, claro. Bueno, la trama la centras en Lemoniz, te has paseado por La Rioja, por Barcelona, el norte de España lo has visitado, pero claro, estamos hablando de los años 90, ¿ha cambiado mucho el municipio desde entonces a ahora? Yo creo que ha cambiado también. Ha crecido bastante el número de habitantes, ahora tiene una zona más turística, la zona de Armincha, que también aparece en la novela, ahora es una zona más turística, precioso, tiene un puerto, una playa, que también aparece en la historia. Entonces es verdad que yo creo que sobre todo ha cambiado el tipo de gente que se acerca, porque ahora hay muchas personas que se acercan a visitar la central nuclear, que aunque no puedes entrar, es verdad que puedes verla bastante de cerca, ¿no? Entonces sí que creo que es algo tan monumental que sigue despertando mucha curiosidad. Entonces sí que hay personas que periódicamente se acercan a verla y a ver cómo está a día de hoy, después de casi 40 años. Es inevitable que hablemos de esa etiqueta que habéis acuñado a algunos autores del norte, del Euskal Noir. Hace unos meses, bueno, hace ya casi un año, hablaba en este mismo hotel con Ivonne Martín y hablaba de lo interesante que son las novelas que transcurren en el norte, porque él achacaba a la climatología, a que son regiones en las que debido a las condiciones climatológicas la gente tiende mucho a recluirse en casa, en fin. Todo eso aporta, crea una atmósfera brutal en las novelas de... Sí es verdad eso, ¿no? Sí que cuando me siento a escribir nunca lo pienso así. Pero es verdad que después las personas te dicen, es que leyendo esta novela me ha recordado a esta otra o a este otro autor.
Yo creo que compartimos un paisaje más o menos común por toda la zona, no solo en Euskadi, pero yo creo que un poco por toda la zona, un paisaje más o menos común, con esos bosques, el mar. Creo que también el tiempo brumoso, la lluvia, empuja o ha empujado durante mucho tiempo a las personas y a las familias a pasar más tiempo juntos y a estar más tiempo en su casa. Y entonces, antes de la televisión, la radio, las redes sociales, ¿qué hacíamos? Nos contábamos historias. Entonces creo que gran parte de todas esas leyendas, folclore, como queramos llamarlo, típico de la zona, creo que también viene de ahí. Y creo que de alguna forma se refleja después cuando nos sentamos a escribir. Claro, también escribimos sobre lo que nos rodea y lo que conocemos, ¿no? Entonces creo que después sí que se refleja un poco, bueno, pues en esa etiqueta, movimiento, como lo queramos llamar. Es muy importante en este tipo de novela la atmósfera, crear atmósfera. Sí, a mí me gusta además, ¿eh? Yo como lectora disfruto mucho de un libro cuando te sientas y casi puedes sentir la lluvia, la bruma, sí, disfruto mucho. Sobre la documentación, claro, habrás tenido que indagar sobre cómo se investigaba en los años 90, el hecho de que Nora sea Asperger también te habrá tenido que obligar a cierto sentido a ver cómo se comportan este tipo de personas, central nuclear, ¿cómo ha sido todo ese proceso? Claro, aquí hay dos partes que para mí eran vitales. Por un lado, el Asperger de Nora quería ser justa y representar a las personas que pertenecen al espectro autista con justicia y con honestidad. Entonces es verdad que tuve la suerte de contactar con una asociación de personas y ellos fueron tan amables de darme algunas pautas, incluso de leer en algún momento algunas líneas, algunos párrafos para darme su opinión sincera sobre si pensaban que de alguna forma les estaba representando bien, porque tenía muy claro que quería alejarme por completo de esa representación de una persona del espectro autista que a veces podemos ver en series o en películas, casi más como una especie de genio loco o algo así. Tenía clarísimo que quería apartarme de eso para enseñar algo un poco más cercano a la realidad, o tan cercano a la realidad como te permite una novela de ficción, ¿no? Entonces es verdad que eso era muy importante para mí. Y también tuve la oportunidad de acercarme a una excavación arqueológica, porque en la novela tiene bastante importancia. Y bueno, tuve la oportunidad de acercarme a una excavación arqueológica que se está desarrollando muy muy cerquita, casi en el mismo escenario, aunque la que aparece en la novela es ficticia, pero sí que hay una muy muy cerquita. Entonces ellos fueron tan increíblemente pacientes de explicarme cómo se procedía a la excavación arqueológica y a la exploración, no en 2025 y no con las técnicas de ahora, sino en 1992. Y entonces es verdad que había como muchas diferencias en cuanto a exploración de yacimientos, y ellos tuvieron la paciencia de responder a mis preguntas para que después, cuando Nora visita esa excavación arqueológica, pues de alguna forma, claro, no la visite con los ojos de 2025, sino con los ojos de 1992. Sí. Oye, ¿cuál es el futuro de esa central nuclear que nunca ha funcionado, creo? Eso es un edificio que está ahí muerto. ¿Eso se quedará ahí para los restos? ¿No hay opciones de demolición? ¿Nada? La central nuclear nunca llegó a funcionar. Sin embargo, se construyó completa, al completo, hasta el punto de que las personas que podían entrar podían encontrarse las oficinas, los archivadores, los bolígrafos, estaba todo excepto el combustible radioactivo. Entonces, es verdad que la ruina es gigantesca, tiene un tamaño descomunal, ocupa casi todo el valle, ¿no? Entonces, ¿cuál es el futuro de la central nuclear? No tengo ni idea. Realmente creo que es tan grande y creo que de alguna forma lo que representa también es tan grande que no sé qué futuro puede tener. O sea, no sé si alguna vez podríamos verlo como de una forma diferente a como la vemos ahora. Esa es la verdad, porque es gigante. Estoy leyendo que no desconocía ese dato, que tus novelas, hay como proyecto de serie de televisión, no sé en qué estado está. No puedo responder a preguntas sobre eso, lo siento. Lo siento. Pero digamos que el proyecto va en marcha. Te digo que va bien, eso es. Mira, pues entonces nada. Me alegro entonces que podamos ver tus novelas sobre eso nada. En televisión. Bueno, Alaitz, muchas gracias por estar en Sevilla. Un placer charlar contigo y leerme esta novela, que no la tengo terminada desde luego, pero me está gustando mucho. ¿Estás leyendo? Sí, estoy empezando. Así que te doy las gracias por venir a Sevilla con este calor incluso. Y que nada, pero yo encantada, porque Sevilla ya siempre se ha quedado para mí unida a mi carrera profesional con el premio, y la verdad es que siempre soy súper amables conmigo, así que yo encantada de venir siempre en cada historia. Bueno, pues muchas gracias, lo dejamos aquí. Me han encantado tus preguntas.